Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El informe confidencial que el ex jefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal, ha entregado a la justicia española devela una verdadera conspiración internacional para financiar desde Venezuela y a través de las embajadas cubanas partidos que yo llamaría que son de extrema izquierda, no todo el mundo les llama así, pero bueno, no solo en España, sino en Argentina, Bolivia, Brasil, así como movimientos subversivos, podríamos decir, en Colombia e incluso en Italia. Es muy grave lo que sale a la luz. De hecho, la extradición a Estados Unidos se ha retrasado para que el Pollo Carvajal, que es su apodo, declare este 27 de octubre en España. Tenemos aquí, de verdad que es un placer, a Antonio María Delgado, que es no solo uno de los periodistas que mejor escribe, sino que mejor enterados, digamos, sobre este tema y que con más seriedad lo aborda, ¿no? Porque es un tema complicado que hay que ver cómo no pasamos de la seriedad al amarillismo, ¿no? Así que gracias por estar acá. Yo he estado un poco amarillo, he dicho que es una gran conspiración internacional, pero sí la es, ¿no? Sí la es. De hecho, es algo que ya se había planteado y se había reportado previamente, pero siempre ha estado ausente las pruebas. De hecho, este partido Podemos, que es muy cercano al régimen de Venezuela, fue investigado en España hace 4 años atrás, precisamente porque habían surgido de este tipo de acusaciones. El juez que llevaba la causa decidió en un momento dado parar la investigación porque faltaban pruebas. Y ahora el mismo juez, una vez que está recibiendo esta carta que envió el Pollo Carvajal y el suministro de pruebas, ha decidido citarlo para unos próximos días para empezar a hablar sobre este tema y declarar sobre este tema. Ahora, el Pollo, como sabemos, él es solicitado por la justicia de Estados Unidos, es acusado de narcotráfico. Había sido detenido en España hace tiempo atrás y empezó un largo proceso de extradición que cuando él vio que iba a perderlo, súbitamente desaparece. Sí, se fugó. Se fugó y estuvo desaparecido, prófugo, dentro de España por un lapso de 2 años hasta que recientemente fue capturado. Vamos a hacer algo, vamos a leer, tú has hecho mención de esta carta porque, y aunque tome un poco de tiempo para la televisión, yo creo que vale la pena leer lo fundamental. Es un informe confidencial al Juzgado Central de Instrucción número 6, que dice asunto financiamiento ilegal de Podemos, creo que tenemos ahí el documento, referencia, dice el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos financió la creación, no es que ya estaba creado, la creación del partido político español Podemos. Mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, ya viene por acá, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. O sea, por eso dije es una conspiración internacional, claro, ¿no? Sí. Y lo de Argentina se vivió aquí en Miami particularmente porque vimos el arresto de las personas que estuvieron detrás de la entrega de la valija. De las dos famosas valijas. Sí, el valija gate, como le decían. Valija gate, sí. Y aquí capturaron a varios de ellos, que hubo una conspiración. Uno de las personas que estaba ahí estaba testificando a favor de las autoridades y lo que se demostró fue que efectivamente Venezuela estaba enviando a través de valijas financiamiento a las campañas de Kirchner y de Cristina de Kirchner en Argentina. Y es una operación que hemos visto también surgir en Perú, la hemos visto surgir en Ecuador y ahora la estamos viendo en España. En el caso de Argentina hablamos con uno de esos implicados para ver si mañana quisieras hablar con nosotros, porque está aquí en Miami y quiere hacer alguna declaración. Vamos a ir leyendo. Dice, tuve conocimiento de 3 modus operandi, o modus, lo dice en latín. Entrega de efectivo en España a través de valijas diplomáticas venezolanas que técnicamente no se pueden registrar. Claro, ese es el problema, tienen el secreto diplomático. Entrega efectivo en España a través de empresas fachadas españolas, muy estilo Cuba todo esto. Entrega de efectivos en Venezuela proveniente de la Embajada de Cuba, y ahí está subrayado en amarillo, ¿no?, que William Amaro
los precintaba con valijas diplomáticas, las enviaba a la Embajada de Venezuela en España y que la embajada era retirado por Ramón Gordills, quien luego hacía la entrega de efectivo a Juan Carlos Monedero. Quien no esté al tanto, Juan Carlos Monedero es una importante figura de Podemos y a nivel nacional en España. Ahí lo vemos, sustituto en algún momento de Pablo Iglesias, o por lo menos rival dentro de la organización. Esto es un escándalo. Sí, así es, así es. Chávez, y esto empieza con Chávez y continúa con Maduro, pero Chávez tenía todo un proyecto internacional. Él quería fomentar la revolución en toda América Latina e incluso España. Y una vez que se adopta la idea de que se puede llegar al poder a través de elecciones, empieza el financiamiento. Y fueron millones y quizás decenas o cientos de millones lo que gastó Venezuela en promover los movimientos de izquierda en toda América Latina. Era un objetivo que tenía Chávez, que pasó de ser un momento dado el presidente de Venezuela para verse la cabeza de este movimiento internacional. Y así se veía él. Él se veía más como un revolucionario que como un presidente. Y el dinero, porque estábamos comentando antes de empezar el programa que yo estaba el día que juró sobre la Constitución moribunda y el precio del petróleo aumentó de tal manera desde ese día, yo creo que hubo un punto en que llegó hasta $200 el barril. Así es. O sea, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Venezuela nunca recibió tanta renta petrolera como lo hizo en la época de Chávez, pero no solamente eso, sino que ellos, aparte de eso, se endeudaron quizás en otros 100.000 o 200.000 millones de dólares adicionales, y todo ese dinero desapareció. Todo ese dinero simplemente no se sabe en qué se hizo. Eran asignados supuestamente para desarrollar proyectos en Venezuela, pero se desvaneció, y parte de eso fue en la corrupción, pero también fue para financiar la izquierda en toda América Latina. Partidos políticos, ¿no? También, por ejemplo, todo el petróleo que se le dio al CARICOM Así es. tenía la sospecha de buscar influencia política para tantas cosas, ¿no? Y concretamente a Cuba, pero también Venezuela financió una serie de proyectos a Cuba que sumaban los cientos hasta los miles de millones de dólares. Y no se sabe en realidad qué pasó con esos fondos. Y Petrocaribe también canalizó. El dinero de Petrocaribe ayudó al regreso del poder de Daniel Ortega, financió los movimientos de izquierda en El Salvador, y era simplemente porque Venezuela entregaba este subsidio petrolero y estaba a total discreción del país gobernante y podía ser utilizados para fines políticos y no necesariamente para el desarrollo del país. Ahora, leyendo tus artículos, ¿no? El artículo, todos tienen apodos, ¿no? Andrade es el tuerto, ¿no? El tuerto Andrade. El tuerto Andrade, que está procesado por ¿cuántas toneladas de cocaína? No, Andrade está procesado por haber participado en un esquema de corrupción y él haber recibido el equivalente a $1.000 millones. ¿A $1.000 millones? En sobornos. No es directamente del narcotráfico. No es el narcotráfico. No. El Pollo es narcotráfico. El Pollo tiene dos causas diferentes, una en Miami y Nueva York, por narcotráfico. Y él fue un miembro fundador del Cartel de los Soles. Él participó directamente. Son los soles por los grados militares que usan. En Venezuela son soles, no son estrellas, y entonces siendo una organización controlada por militares se le llama el Cartel de los Soles. Él estuvo en esas reuniones junto con Diosdado Cabello y otras figuras del chavismo, y cumpliendo órdenes de Chávez, se reunieron con la FARC para crear el cartel. Ellos habían llegado a un acuerdo con la FARC, ellos suministraban las drogas y el cartel se encargaba de transportarlo a través del país para salir hacia Estados Unidos. Y todo eso forma parte de la investigación que se le hizo al Pollo, pero también que se le hizo al cartel, donde figura de nuevo Diosdado Cabello y las otras figuras. E incluso el propio Maduro sale implicado en ese. Leyendo tu artículo, 10 años, ¿no?, de condena. Que tenía Le hacen una rebaja que podría salir, según lo que leí de tu escrito, en marzo. O sea, a principios del año que viene. Sí. ¿No es esto un mensaje para Saab y para el Pollo Carvajal de que es mejor hablar? Eso fue lo primero que se me ocurrió cuando me enteré de esta noticia, efectivamente. Saab, a quien sabemos que se encuentra acá, fue extraditado súbitamente el fin de semana y compareció el lunes a una audiencia, tiene una gran decisión por delante. Él debe decidir si va a cooperar o si va a guardar silencio. Ahora, se le complica a él particularmente porque tiene su esposa en Venezuela. Y no sabemos bajo qué condiciones, no sabemos si ella está siendo utilizada como una especie de rehén
para comprar el silencio de Saab, quien, según cartas, testimonios leídos por la propia esposa, ha jurado que no va a colaborar, pero tampoco sabemos si esas cartas son auténticas. Ella también está procesada. No, que ¿No? yo sepa, no está. Obviamente, muy cercano a Saab, pero no sabe. Que yo sepa, no ha Tenía habido entendido que la juicio. justicia italiana, porque es italiana, ¿no? Es posible que esté bajo investigación, pero no necesariamente que esté bajo acusación. ajá. Pero ciertamente Saab tiene que decidir la reducción que recibió Andrade. Le voy a pedir a la producción que para el segundo segmento probablemente ellos tengan oportunidad de buscar esa declaración a la que tú haces referencia, porque creo recordar también que habló algo sobre si lo suicidan o no lo suicidan, ¿no? Y estoy seguro que lo vamos a tener. ¿Qué te dice tu instinto periodístico? ¿Habla o realmente está en una trampa? ¿A quién le tiene más miedo? ¿A la justicia americana le va a tener o a la mano de...? Lo que sí pareciera ser palpable es el miedo que tiene Maduro de que él hable. Realmente enfrentar una condena que podría llegar a ser 20 años es sumamente... es mucho tiempo, eso va a arruinar tu vida. Y tener la posibilidad que te rebajan la sentencia, creo que llevaría a cualquier acusado a contemplar seriamente la posibilidad de ir a colaborar. Ahora, ¿qué tan serio podría ser de que su esposa corra peligro si él habla? No lo sabemos.